do is forever worship you. I can only imagine. Los que han oído la canción tanto en inglés como en español es el momento cuando estemos frente al Señor. No tenemos ni idea, solamente podemos imaginarlo. Pero sus hijos anhelan ese momento que estemos frente al Señor. Y solamente podemos imaginarnos lo que la Biblia nos ha enseñado a través de ella. Y cómo Dios sigue haciendo la obra en este varón. Iglesia, me gustaría que vayan buscando en sus Biblias el libro de Gálatas. Libro de Gálatas. Vamos a ver cómo se puede. Libro de Gálatas, capítulo 1. Libro de Gálatas, capítulo 1. Tengo que comenzar dándole gracias a Dios, pues porque la semana pasada el hermano Lilo trajo la palabra y prácticamente va en una secuencia de lo que se está predicando en las pasadas semanas. Agradezco que Dios lo haya utilizado y que haya dicho, heme aquí, úsame. Y damos gracias a Dios y exactamente, y agradecemos a Lilo, pero la gloria es de Dios. Hemos empezado, ya vamos para el tercer sermón el día de hoy, en el cual estamos educando. Para mí es casi como un discipulado, para mí es casi como una confesión de fe, para mí es prácticamente educar a la iglesia en qué es lo que nosotros como Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas profesamos, creemos y practicamos. Los pasados domingos pues tuvimos temas que fueron muy interesantes, por ejemplo el primer sermón que pude llevar con respecto a esta línea de pensamiento llevaba por título tiempo, y así se titulan casi todos ellos, tiempo de conocer más a Jesús, tiempo de conocer más a Jesús, donde el primer sermón tenía 3 puntos completamente interesantes cada uno de ellos, y era si vamos a conocer a Jesús pues tenemos que conocer la esencia de Jesús, que Jesús es el dispensador de la gracia, y sobre la soberanía de Jesús, tocando 2 puntos interesantes, lo que es el tema de la predestinación y la seguridad de salvación. El segundo tema que se llevaba el mismo título, tiempo de conocer más a Jesús, segunda parte, donde tocamos enfatizamos aún más en lo que fue el tema de la obediencia a la voluntad de Jesús. Cuando usted va conociendo más y más y más a Jesús, usted se da cuenta de cuál es la voluntad de Jesús para con nosotros. Y enfaticé esa semana que predicamos sobre que íbamos dirigidos a lo que era, que Jesús espera de nosotros como individuo, para después entrar a lo que es el colectivo. Tocamos en cuanto al tema de la obediencia, pues Dios espera que usted ame, que perdone, que se congregue, que estudie la palabra y sobre todo que viva en santidad. Definitivamente han sido 2 mensajes que para muchos ha sido interesante, edificante en cuanto a lo que es conocer a Jesús, el carácter de Jesús y la voluntad de Jesús. Y como he dicho anteriormente, estos temas tocados estas pasadas semanas y los que se están por tocar tendrán como propósito conocer a Jesús. También lo que la Escritura, que es la palabra de Dios, dice sobre Jesús, la voluntad de Jesús, el propósito de Jesús para con nosotros, qué es lo que espera Jesús que nosotros creamos, y cómo quiere que lo que creamos lo practiquemos. Recuerde nuevamente lo que he dicho, estoy enfatizando mucho en esto. La palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos manda, la palabra de Dios nos ordena a conocer a Jesús, sobre Jesús, acerca de Jesús. Pero también es sumamente importante que al conocer a Jesús, también nosotros podamos conocer lo que Él espera
¿Cuál es nuestra práctica? Vuelvo y lo enfatizo, al conocer a Jesús, ¿cuál es la práctica que Él espera de nosotros? Sobre todo dentro de la práctica del culto, el orden del culto. Y ahí nos vamos a estar dirigiendo un poco más el día de hoy. Por eso el día de hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es, Carmen? Tiempo de conocer más a Jesús, tercera parte. Así que nos quedamos con el mismo tema. Tiempo de conocer a Jesús, tiempo de conocer más a Jesús, tercera parte. Pero hoy sí nos vamos a concentrar en lo que es que al conocer a Cristo Jesús, conoceremos entonces lo que es la práctica ceremonial. La segunda parte enfatizamos, como dije, lo que Jesús espera de nosotros como individuo, pero hoy enfatizaré en lo que espera congregacional del colectivo. Tenemos que estar claros, como dice el hermano Liro. Bien claro, tenemos que estar entendidos. Escuche, iglesia, esté claro, esté entendido, tenga idea, conocimiento. La adoración a Jesús, el servicio a Jesús, el culto a Jesús no puede descansar en nuestra opinión, no puede descansar en nuestra sabiduría, mucho menos el culto, el servicio y la adoración a Jesús puede descansar en el gusto personal. Si nosotros como congregación queremos adorar, servir y darle el culto a Jesús, tenemos que hacerlo de manera bíblica. ¿Escuchó? Lo vamos a hacer de manera bíblica. Porque servir a Dios, hacer el culto a Dios, adorar a Dios, no puede descansar en nuestra propia opinión. Ni en lo que dice Tito Tuerca, ni lo que dice Chuito. No, lo que dice la palabra de Dios. Si usted tiene el libro de Gálatas, capítulo 1, yo le voy a rogar que por favor se ponga de pie. Voy a estar leyendo del verso 6 en adelante. Gálatas, capítulo 1, verso 6. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, es lindo ver la iglesia llena. Es lindo ver la iglesia llena. Y ver rostros que hacía tiempo no veía, verlos en casa. Es hermoso. La palabra dice así en el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, le dio hincapié. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, escuche esto. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Damos gracias a Dios por su santa y bendita palabra. ¿Quiero agradar a Dios o a los hombres? Oye, esa puede ser un buen tema para un sermón, ¿sabe? ¿Quiero agradar a Dios o a los hombres? Eso hubiese sido un buen tema para hoy. Meditemos, mire esta lectura. Pablo dice, me maravillo, me sorprendo, estoy perplejo, estoy anonadado, estoy horrorizado de lo rápido que se salieron de la verdad para ir detrás de una mentira. Estoy maravillado de lo rápido que siguieron buscando algo diferente a lo que le he enseñado. Se fueron detrás de algo que aparenta ser bueno, quizás de algo que aparenta ser espiritual, pero no lo es. Y eso Pablo dice, yo me maravillo. Estoy espantado de lo rápido que lo hicieron.
Ustedes han sido engañados por los que de una manera con propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. ¡Wow! Y Pablo decía, yo me maravillo, pero ¿a quién yo voy a agradar? ¿Al hombre o a Dios? O sigo la voluntad de Dios o sigo la voluntad del hombre. Pero Pablo es bien claro ahí, iglesia. Si yo quiero agradar al hombre, yo no soy un siervo de Dios. ¡Bam! Eso fue duro. Si yo quiero agradar a los hombres, yo no soy un siervo de Dios. Y déjeme decirle algo, cuando entra Pablo dentro de eso, yo quiero agradar, yo siempre me he propuesto agradar a los hombres, se está agradando a usted mismo, ¿sabe? Si usted quiere agradarse a usted en sus prácticas de culto, si usted quiere agradarse en las cosas que hace después de haber conocido la verdad, hermano, usted entra dentro de esta misma práctica. No es un siervo de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es siervo de Dios. Miremos por un momento lo que sucedió en la iglesia de Galacia. Cuando Pablo escribe esta carta, esta epístola allí a la iglesia de Galacia, la escribe porque han entrado unos falsos maestros, y voy a hablarlo de manera panorámica porque es mucho el material, pero de una manera que usted pueda comprender lo que allí está sucediendo. Allí han entrado maestros, falsos maestros que habían entrado con prácticas judaizantes, que distorsionaban o minaban la verdad del evangelio, la verdad de Cristo Jesús. Estos hombres que habían llegado allí a la iglesia de Galacia entraron con una doctrina distorsionando el mandato que se había dado en el concilio de Jerusalén, allí en el libro de Hechos capítulo 15. Estos falsantes enseñaban que primero tenían que convertirse al judaísmo, que tendrían que circuncidarse, tendrían que entrar dentro de todos esos rituales para poder ser judíos o prosélitos, y una vez empezaran a practicar la ley, podían poner su fe en Cristo Jesús. Para Pablo, que veía cómo era sacudido el pueblo de Galacia, doctrinalmente hablando, sacudido por estas herejías, para Pablo era necesario, era urgente escribirles y amonestarles por las grandes consecuencias que esto podía traer. Para que usted tenga una idea, y quizás se puede tomar como cosa simple, pero los detalles cuentan grandes cosas, ¿sabe qué? Los detalles cuentan grandes cosas. Y para que usted tenga una idea de la gravedad del asunto con la iglesia de Galacia, es la única epístola, es la única carta que no contiene una felicitación a los oyentes. La única, no hay felicitaciones ahí. Para algunos que estudian la palabra de Dios, esta omisión, este detalle era indicativo de que Pablo estaba decepcionado y por tal razón tenía que arreglar la situación. Pastor, que estaba decepcionado, lo vemos en el verso 6. Estoy maravillado. Me maravillo de lo que, de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo allí dice, estoy maravillado, perplejo, asombrado, estoy allí de asombro. ¿De qué estoy asombrado? Pastor, ¿de qué estaba asombrado? De lo pronto que ustedes se alejaron de la verdad enseñada para seguir una falsedad. Aquí hay un sarcasmo de parte del apóstol Pablo. Me maravillo, estoy maravillado cómo ustedes se fueron detrás de una falsedad. Hermano, la experiencia del apóstol Pablo, para nosotros los pastores, los ministros, es una experiencia que estamos familiarizados. Y por eso cuando un día como hoy yo les digo que yo me imagino al apóstol Pablo, déjeme decirlo, me lo imagino porque es la experiencia vivida. Porque lo que él experimentó allí, todo pastor, todo ministro del evangelio lo ha experimentado.
¿Por qué usted dice eso, pastor? Mire, yo me imagino la decepción del apóstol Pablo. ¿En serio? Sí, yo me la imagino. El tiempo en la educación que él le dedicó a esa iglesia. En la mañana dando clases, por la noche dando estudios, dando por aquí consejería, enseñándole a través de la escritura cómo habría de venir el Mesías, qué era el orden de culto, hacer las cosas decentemente y en orden. ¿Usted sabe cuánto tiempo habría dedicado el apóstol Pablo a aquella congregación? El orgullo que sentiría cuando salió de allí. Oh, salgo satisfecho porque aquella iglesia tiene una buena base doctrinal. Aquella iglesia son entendidos en la voluntad de Dios. Me imagino con el orgullo que diría, esa iglesia ha sido edificada en Cristo Jesús. Me imagino cómo hablaría de Pablo de aquello. Oh, allí aquellos tiempos que estuve con el hermanito fulano, con Sultano, allí con Tito Tuerca enseñándole lo que es la voluntad del Señor y todo. Yo estoy satisfecho porque han sido bien enseñados. Me imagino. Y luego le llega la noticia. Mire, los rumores corren, las noticias corren. Todo se sabe. Y llegó a Pablo la noticia de que aquellos a los cuales él había invertido mucho tiempo, sudor, lágrimas, desvelos, aquellos están siendo sacudidos por prácticas y cosas que no eran las que él le había enseñado. Y recuerden que lo que él le estaba enseñando, ¿qué era? La palabra. La voluntad de Cristo, que ellos conocieran a Cristo y la voluntad de Cristo. ¿Saben? En Galacia se estaba infiltrando personas queriendo distorsionar la verdad del evangelio de Cristo Jesús. Esas personas llegaron con prácticas sutiles, con prácticas que eran llamativas. Llegaron pintándose quizás como los mejores panas, como los mejores amigos. Llegaron hablándoles con palabras lindas y adornadas. Llegaron con aparente espíritu de espiritualidad, pero todo eso estaba alejado de ellos. Llegaron con la intención de mover emociones y sentimientos. Pero esa gente que llegó allí a Galacia, llegaron sin ninguna esencia de la verdad de la palabra de Dios. Sin ninguna esencia de la palabra de Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, las artimañas del error eran tan y tan grandes allí que hasta un hombre como Pedro, escuche, un hombre como Pedro llegó a caer en ellas. Como usted dice, sí. Al punto que Pablo tuvo que amonestarlo. Pablo tuvo que amonestarlo también a él. ¿Por qué quiero tocar el detalle de lo de Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué quiero tocar ese detalle? Porque todos sabemos que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Tú sabes que yo te amo. Todos sabemos la trayectoria de que Pedro era un hombre que amaba a Jesús. Yo no tengo la menor duda de que Pedro amaba a Jesús con todo su corazón y que Pedro quería servir a Jesús con integridad, con sabiduría. Yo no tengo la menor duda. Igual que no tengo duda que dentro de esta casa espiritual hay personas que aman a Jesús con todo su corazón y que quieren servirle a Jesús con todo su corazón. Pero si no tienen cuidado, iglesia, si no tienen cuidado, por más amor que tengan a Jesús, pueden ser seducidos por prácticas que parecen espirituales, que aparenten ser buenas, pero están bien alejadas de la verdad de Cristo Jesús. Muchos, yo sé que todos aquí tienen amor por Cristo, porque por eso están aquí. Pero si nosotros como iglesia, como congregación, no tenemos cuidado, podemos ser presa del engaño. Hermanos, al igual que Pablo escribió y aconsejó a la iglesia de Gálatas, es mi intención a través de todos estos sermones, estudios, que ustedes puedan recibir el consejo, que ustedes puedan recibir la enseñanza. Enseñanza no mía, sino enseñanza bíblica.
para que no se dejen engañar, no se dejen confundir, para que no corran tras emociones, para que no corran tras sentimientos, para que no descansen, como decía Salomón en Proverbios 3:7, no descanses en tu propia opinión. Esto es lo que yo creo. Una vez hablé con un caballero y yo le dije, hermano, déjeme tratar de corregirle un poco. Usted tiene esa línea de pensamiento, pero ¿me permite leerle un poco la escritura? Sí, pastor, léalo. La palabra de Dios nos dice, y se la fui señalando. ¿Sabe lo que me dijo? Pastor, eso es lo que dice ahí. Pero otra cosa es lo que yo creo. ¿Sabe lo que dice? Vaya con Dios. Vaya con Dios. ¿Por qué hago esta ilustración? Porque muchos descansan en su propia opinión. Esto es lo que yo siento. Esto es lo que yo creo. Y hermano, déjeme decirle, hermana, si lo que usted cree y lo que usted siente no va acoplado a esto, hermano, simplemente es carne en su vida espiritual. Eso es carne. Eso es carne. Por eso Jesús dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Usted quiere servir a Dios, usted quiere rendirle culto a Jesús, usted quiere entrar en lo que es la adoración y un servicio bíblico. Métase en la escritura, conozca a Cristo y ellas te van a dar el testimonio de lo que Cristo espera de nosotros. ¿Cuál fue el consejo que Pablo le dio al joven Timoteo? Le dijo, métete en la escritura porque ellas te ayudarán a ser sabio. La sabiduría que edifica viene de aquí. Viene de aquí y no de lo que usted quiere. No de lo que usted cree. Siempre he dicho, sean como los bereanos. Sean como los bereanos. Sean como los de Berea. Eran mucho más nobles. ¿Por qué eran mucho más nobles? Porque Pablo le predicaba y le decía, dame un break, voy a consultarlo con lo que dice la palabra. Y siempre le he dicho, si lo que yo le estoy diciendo no va conforme a la palabra, hágamelo saber para yo corregirlo. Para educarnos unos a los otros. Pero usted tiene que falsar todo lo que usted practica como hijo de Dios a través del filtro de la Sagrada Escritura. Si Dios lo manda, hágalo. Y si Dios no dice nada o guarda silencio en cuanto a ese tema, quédese tranquilo, no haga nada. No me venga con la excusa. Hoy sí hay un problema, vamos a hablar mucho poco. No me venga a mí con la excusa. La Biblia dice que si lo hace para Dios lo hace. Déjeme decirle, hay prácticas que nosotros venimos con decir, no, pero es que si lo hago para Dios lo hace. Mire, esos son excusas carnales. Dios no se complace con lo que sale de su carne, de su entendimiento. Dios se complace con ser obedientes. Y punto. La iglesia de Galacia cayó en el error por apartarse del conocimiento de Cristo Jesús y su palabra. Y digo eso porque ya eran entendidos. Pablo le había enseñado y él se maravillaba. ¿Por qué se han apartado después de haber conocido la verdad? Hermano, la única manera de nosotros no apartarnos, de poder evitar que esto suceda, es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para la iglesia. Y esa la vamos a encontrar en la Escritura. La vamos a encontrar en las Escrituras. Amárrese el pantalón que ahora vamos. Esto casi fue una introducción, Serafín, ¿verdad? Casi una introducción. La semana pasada dije que tenía que estar lejos, ¿verdad? Qué pena que no puedo predicar desde el salón de conferencia, aunque allá huele bueno. Mire, en muchas ocasiones las personas y específicamente otros cristianos se me acercan y hacen comentarios como mirando a esta congregación y hacen comentarios como esa iglesia, ustedes no dejan fluir el Espíritu Santo. Ustedes los bautistas no dejan fluir el Espíritu Santo. Ustedes no tienen el Espíritu Santo. Inclusive a nosotros los bautistas nos acusan de ser liberales. ¿Sabes qué? En una ocasión yo me senté con un pastor que decía que él no era liberal, que era de esos bien rajatabla. Y cuando yo le decía, no, en mi iglesia no practicamos eso que tú practicas. ¿Y por qué? Por esto.
En mi iglesia no practicamos esto que tú practicas. ¿Y por qué? Por esto, por esto. Cuando terminamos, él era más liberal que yo. Me decía, yo tengo que reconocer y modificar una postura. Porque el que acusaba de que nosotros éramos liberales, era más liberal que nosotros. Ustedes no dejan fluir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está en aquella iglesia porque ustedes no hacen esto, no practican esto, ni practican lo otro. Y hermano, llega un momento en que nosotros estamos, yo en lo personal me siento incómodo. No puedo decir que es molesto porque la molestia me puede llevar a la ira y no quiero pecar. Pero llega un momento en que uno se siente incómodo. Por eso desde hace un tiempo para atrás, ustedes están viendo en toda la publicidad, venga y conócenos. Ven y conócenos. No vengas a tirar de la baqueta a lo lejos. Ven y conoce por qué la Iglesia Bautista Sin Paredes del pueblo de Salinas se comporta de la manera como se comporta. Hoy seré claro en cuanto a algunos temas que el por qué nosotros no tenemos ciertas prácticas, porque cuando nosotros conocemos a Jesús y conocemos la voluntad de Dios, conocemos cuáles son las prácticas ceremoniales que nosotros como iglesia practicamos. Y déjeme anunciarle, esto se va a alargar por varios días. Pero la iglesia necesita conocer por qué nosotros tenemos ciertas prácticas ceremoniales. Nuevamente voy a citar las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, cuando en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 8, él dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Uy, eso a mí me ha impactado, este verso número 8 a mí me ha impactado grandemente. Porque él dice que mi práctica tiene que ser bajo los rudimentos de Cristo y no los rudimentos del hombre. Que no me deje engañar por filosofía, por palabras bonitas, palabras que son huecas. Sigue la voluntad de Cristo. Es lo que me está diciendo. Y trataré, porque voy a decirle, esto es un tema que es largo, pero trataré de ser breve, corto, preciso, conciso en lo que son los temas de las prácticas ceremoniales, que como iglesia bíblica, porque vuelvo y digo, somos una iglesia bíblica, amén, una iglesia bíblica, nuestro patrón es la Biblia. Recalco, cuando digo bíblica, es que nuestra práctica, si no está basada en las Sagradas Escrituras, no la voy a practicar, no las voy a fomentar, no se van a predicar de ellas, sino que nos vamos a concentrar en lo que es bíblico. Y sé que alguno me va a decir, pastor, otra vez con el mismo tema. Y yo les digo, sí, vamos a volver con el mismo tema. ¿Y por qué va a volver con el mismo tema? Bueno, hay cosas que hay que recalcarlas una y otra y otra y otra vez. Pues si no se recalcan, se puede estar infiltrando dentro de la iglesia poco a poco, cosas que no son de edificación y no nos vamos a dar cuenta. Por eso es importante recalcar y recalcar. Es importante recalcar, ¿por qué? Porque algunos quizás no han logrado comprender por completo lo que es este tema. O quizás peor aún, no, pastor, es que aquí lo vamos a hacer, a usted le guste o no. Eso se puede. Bueno, yo en una ocasión escuché, en otra iglesia que yo estaba, donde decían, el pastor no cree en esto, pero aquí se va a hacer, le guste o no. Uy, esos no son ovejas, esos son cabritos. Mire, usted tiene que conocer lo que la iglesia profesa. Si usted es parte de esta congregación y está aquí, usted tiene que conocer qué es lo que aquí se predica, qué es lo que nosotros creemos. Hermanos, hay cosas en esta congregación que como iglesia bíblica no practicamos. ¿Por qué? Porque no somos una iglesia carismática. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de una iglesia carismática? Bueno, voy a tratar de explicarme muy poco. Carismático. El movimiento carismático, como en otras ocasiones lo he hablado, es uno que comenzó o tiene sus raíces allá para el año 1906 en California. Allí tiene ese movimiento. Aproximadamente, para que usted tenga una idea, eso se forma más o menos o tiene por lo menos ese boom para el 1906,
pero ya para los años 70, 1970 en adelante, ya se va esparciendo ese movimiento para Europa, y ya para los años 1980 en adelante ha tomado tanto auge que se levantan muchas denominaciones con lo que es el movimiento carismático. El movimiento carismático toma su nombre de una palabra griega compuesta que se pronuncia charisma, que significa charis, que lo que significa es, se traduce como gracia, y mata, que se pronuncia, se define en el idioma griego como dones. En otras palabras, charismata o carismático significa dones de gracia. ¿Cuáles son algunos de esos dones? Bueno, voy a tratar de explicar poco a poco algunos, simplemente algunos en este momento. Y durante los próximos sermones seguiremos hablando de algunos de ellos. Pero primero tenemos que partir que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es inerrante. Es decir, la palabra de Dios no se equivoca, no se contradice, la Biblia interpreta a la Biblia. Por lo tanto, lo que yo voy a estar haciendo con esto es que cada don, cada práctica yo la voy a confrontar con las Sagradas Escrituras. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Amén, gloria a Dios. ¿Usted no está de acuerdo conmigo? Pero usted estaría en desacuerdo con Dios. Y eso es un problema, porque yo lo que le voy a citar es la palabra de Dios. Vuelvo y digo, citando lo que el apóstol Pablo había dicho, mis argumentos van a estar basados en lo que es el punto de vista bíblico y no por medio de filosofía, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Bueno, como iglesia bíblica que conocemos el carácter de Cristo, ¿sabes qué? Nosotros no practicamos lo que es el llamado don de lengua. ¿Cómo es, pastor? No, te lo voy a decir bien claro. Creo que hoy hay que ser más claro todavía, más claro y más claro. Nosotros no practicamos el llamado don de lengua. ¿Por qué, pastor? Le voy a explicar. Y yo no sé por qué. Es tan fácil. Es tan fácil poder entenderlo. Simplemente baje la guardia. Porque hay muchos que cuando le dicen aquí no se habla en lengua, rápido se ponen así. Déjeme explicarle. Déjeme explicarle. Y voy a ir detalle por detalle. Eso no se trata de que no tienes fe o que no tengas el Espíritu Santo. Esto se trata de que usted pueda leer, estudiar y comprender qué es lo que Jesús enseña con respecto a esto. Como le hablé anteriormente, el hablar en lenguas no es algo que era una práctica común desde Cristo para acá. Mire, eso cogió un auge, lo que se conoce como la manifestación del Espíritu o el bautismo del Espíritu Santo. Eso nació prácticamente hace cerca de 100 años, en el 1891, con un hombre llamado Carlos Fox. Carlos Fox fue que empezó con este movimiento y se hizo el movimiento aún más famoso con aquel predicador, pastor William J. Seymour, allí en el año, como dije, en el año 1906, en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, donde se promovió todo esto, este movimiento. Desde entonces, iglesia, desde entonces, el hablar en lenguas es sinónimo de espiritualidad, es sinónimo de unción, y para muchos es sinónimo que si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Y déjeme decirle, yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia con respecto a este tema? Y por favor, sean atentos, porque no se trata de ser una unción especial para entenderlo. Se trata de que usted pueda leer lo que dice la Escritura. Nada más. Léalo. Apunte por ahí. Libro de los Hechos, capítulo 2. En el derramamiento del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés. Porque el tema de las lenguas siempre comienza en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés. Allí usted va a ver que en el verso 1 del capítulo 2 de Hechos dice, y se lo cito, y por favor voy a ser enfático en los puntos que quiero que usted le preste atención. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. Mire, ¿cómo? Lo que quiere decir es que no era un viento, era algo parecido a un viento. Había cosas que no se podían explicar con palabras directas. Había que buscar algún ejemplo para poder usar. Y dice, del viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, como de fuego, asentándose sobre las cabezas de cada uno. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5, vaya siguiendo. Moraban entonces en Jerusalén. ¿Quiénes moraban en Jerusalén? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno, ay santo Dios, escuchen, cada uno, y lo estoy citando, le oía hablar en su propia lengua. ¿Quiénes estaban allí? Y estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? Verso 8. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Oye, eso es sencillo. Hermano, eso es sencillo. En la que hemos nacido. ¿Quiénes decían eso? Bueno, allí estaban pardos, medos, selenitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¡Ay, santo! Mire, déjeme ayudarle en este proceso por si acaso todavía no lo pudo comprender. Allí fueron repartidas lenguas. La palabra lengua en el idioma original, allí en el griego, lo que significa es glosa. Glosa. ¿Y cómo se define glosa? Idioma o lengua. ¿Qué le da validez a eso que estoy diciendo? Del verso 5 en adelante. ¿Quiénes estaban allí? Allí estaban pardos, medos, selenitas, y ahí menciona a todas las personas de diferentes naciones y con diferentes lenguajes y con diferentes léxicos. ¿Y qué era lo que se estaban escuchando? ¿Se estaba escuchando algún ruido o alguna pronunciación extraña para ellos? En ninguna manera. Allí lo dice bien claro, le estamos oyendo hablar en la lengua que hemos nacido. En este evento, lo que podemos ver es que hablar en lenguas era la habilidad de hablar un idioma con el fin de comunicar el evangelio a quienes no hablaban ese dialecto, esa lengua. Por eso es que al final en el verso 11 dice, le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Es interesante saber que hay otros lugares en la Escritura, en el Nuevo Testamento, donde se habla de un derramamiento de Espíritu Santo, donde hubo el derramamiento de Espíritu Santo también sobre los que estaban reunidos. Pero es interesante que en esos casos no se habla de que, y comenzaron a hablar en lenguas. Pastor, ¿y por qué no comenzaron a hablar en lenguas? Sencillo, porque si usted estudia la palabra se da cuenta que en ese momento que hubo derramamiento de Espíritu Santo no habían extranjeros. Todos eran de un mismo sector, todos sabían el mismo idioma, todos sabían el mismo dialecto, no había necesidad de haber una interpretación. Pero ¿qué sucedió? Comenzaron las malas prácticas. Comenzaron las malas prácticas. ¿Y dónde la podemos ver en la Escritura? En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, vamos a ver lo que es la corrección que el apóstol Pablo hace a la iglesia por una mala práctica en cuanto a lo que es
Bueno, allí lo regañó mucho por lo que era la falta de amor, lo que era la falta de orden en culto, lo que era la mala cena del Señor, y entre muchas otras cosas más. Una de las cosas que él corrige y da la ilustración para que nosotros, como iglesia bíblica, no caigamos en los errores y podamos tener ceremonias y cultos que agraden a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Corintios tenía una mala práctica en cuanto a sus servicios, como acabo de decir, y los cultos a Jesús, y la lengua era una de ellas. Corintio, por ser una metrópolis, no olvide de eso. Corintios era una metrópolis, era un lugar donde entraban y salían muchos comerciantes, entraban de diferentes regiones, con muchos dialectos, con muchos idiomas. Allí la gente de Corintio conocía muchos idiomas. Pero esto causó una confusión para los extranjeros que llegaban a la iglesia de Corintios, pues no podían ser edificados, porque cuando llegaban con un idioma que no lo podían dominar, allá estaban hablando con otro y se quedaban, no entiendo. Aquel está hablando, pero yo no lo entiendo. Y se oye espiritual, pero yo no lo entiendo. Si usted tiene el libro de Primera de Corintios capítulo 14, voy a estar brincando de un verso a otro para que simplemente lo tenga como referencia. Miremos algunos detalles, comenzando por el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino para Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Algunos piensan que hablar en lenguas se trata de hablar para con Dios. Y eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí lo que está diciendo es, si usted está hablando en una lengua, y yo empiezo a hablar con el hermano Angel, ustedes se acuerdan, mira, es bien fácil, ustedes se acuerdan de la jeringosa. Chisi. Ah, chino. Chitu, chino, chisas, ves. ¿Se acuerdan de la jeringosa? ¿No se acuerdan, verdad? A los jóvenes de hoy, si nosotros comenzamos a hablar en jeringosa, ¿sabes qué? No nos van a entender. Pero el que sí lo sabe me entiende, ¿verdad que sí? Este verso lo que está diciendo es, si tú hablas en un idioma que al que tú quieres edificar, no lo entiendes, al único que le estás hablando es a Dios, que conoce todos los idiomas. Tan sencillo como eso. No, pues yo hablo para Dios. Bueno, qué bueno que hables para Dios, pero Él conoce todos los idiomas. El verso 9, vemos que el propósito de las lenguas, porque las lenguas tienen un propósito, es la edificación de la iglesia. Por eso es que si es para la edificación de la iglesia, las lenguas tienen que ser comprensibles. Verso 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo entenderán cómo entenderán lo que decís? Porque habláis al aire. Uy. Estás hablando al aire. Y si yo oigo a otro hablar en las llamadas lenguas, miren lo que dice el verso 16. ¿Cómo dirás amén a tu acción de gracia? Pues no sabes lo que se ha dicho. Te hablan en lengua y yo digo la tuya. No sé. No sé. Que sea para ti. No lo sé. ¿Cómo voy a decir amén? Pero no se han dado cuenta que la gente comienza a hablar en lenguas, las llamadas lenguas modernas. Y todo el mundo se maravilla. Aleluya, gloria a Dios, amén. Pero ¿qué dijo? Había un personaje cuando yo era niño de caricatura que decía, ¿qué dice Harry? ¿Qué dice? No sé. ¿Cómo digo amén? ¿Cómo digo amén si no entiendo? Si no me edifico. Pablo dice en el verso 9, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Ay, pero qué espirituales nos pintamos. Y perdónenme, no es una burla, pero quiero que ustedes entiendan. Jamás quisiera burlarme de hermanos en la fe que sé que tienen amor para con Cristo. Pero están errados.
Usabaquita bandilaba. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Pregunto, ¿cómo edifiqué a la iglesia? ¿Cómo la edifiqué? Pintándome yo el más espiritual, porque eso es lo único que estoy haciendo. Y no quiero que suene burla, pero es una realidad de lo que estamos viviendo. Pablo dice que prefiere mejor hablar de la manera que tú me entiendas. Si tú lo que hablas es español, yo te voy a hablar español. Eso es lo que está diciendo. Si tú hablas inglés, te voy a hablar en inglés. Mire, no podemos ignorar, y esto no es crítica tampoco. Quizás algunos de los hermanos que no dominamos el inglés, quizás se les hizo bien difícil al hermano entender la canción que cantó el hermano Adrián. ¿Por qué? Porque es inglés. Es una glosa que no dominamos. Pero para los que sí la dominan fue de edificación. Sigo. Así que las lenguas son por señal, dice el verso 22. No para los creyentes, sino para los incrédulos. ¿Cuál es la práctica que vemos? El predicador dice, hurra, vaquita, alaba, bandi, bla, 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 bla. El Señor así te dice, bla, 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 bla. Pero espérate, ¿a quién tú le estás hablando? ¿A la iglesia o a los incrédulos? Porque se supone que las lenguas son por señal de que hay una manifestación sobrenatural de parte de Dios para darle una validación al mensaje de Dios. Ese era el propósito. Pero ¿a quién se le llevaba el mensaje para salvación? A los incrédulos. Pero hoy lo queremos manifestar en nuestras congregaciones como un evento para ministrar a la iglesia. Hermanos, yo no puedo limitar, y esto estoy claro, yo le sirvo a un Dios soberano, que Él hace lo que le da la gana, amén. Y no voy a limitar el poder de Dios. Si eso es lo que Dios quiere hacer, aleluya, gloria a Dios, yo no lo voy a limitar. Pero una cosa, yo estoy bien claro, iglesia, Dios no lo limito, pero Dios no se contradice. Dios no se contradice. ¿A qué me refiero? Mire, si nosotros miramos el verso 27, el Señor dice, y si alguien habla en lengua, estas son las reglas a seguir. ¿Me va siguiendo? Esta es la regla a seguir. ¿Y cuál es la regla a seguir? Si habla alguno en lengua extraña, eso sea por 2, a lo más lo 3. Y pregunto, ¿es lo que vemos nosotros en los cultos modernos? Aquel habla en lengua, aquel habla en lengua, aquel habla en lengua, el que habla en lengua acá, y de momento, espera, wow, 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 wow. Y todo el mundo hablando en un dialecto que no se entiende. Luego sigue allí las reglas de juego y dice, 2 lo más lo 3, no 4 ni 5 ni todo el mundo. Debe ser por turno, es decir, hable usted, luego hable usted, cuando se calle usted sigue el otro. Pero también hay otra regla. Cuando usted empiece, ¿dónde está el intérprete de eso? ¿Dónde está el intérprete? Ah, no, yo tengo la interpretación porque eso es lo que vemos. Hurra, vaquita, banda, el Señor nos dice, ta. Eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí. ¿Que Dios puede hacer lo que Él quiera? Sí, Él puede hacer lo que Él quiera, pero no se contradice. Y Él dice allí, si alguno no tiene un intérprete, cállese en la iglesia y hable para usted mismo y para Dios, que es el único que le va a poder entender. Hermano, déjeme decirle, ¿acaso eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día? ¿Un orden dentro de la práctica ceremonial? No, hermano, estamos teniendo desórdenes dentro de las iglesias. Y las cosas se hacen decentemente en orden y bíblicas. Si esta congregación no practica el llamado don de lengua, es porque la Biblia no lo enseña de la manera que se está practicando. Yo no lo veo de la manera bíblica. Y si usted quiere más información, Jesucristo nunca lo vemos hablando en lengua. Nunca. Cierro ahí. Punto. Así que si ustedes preguntan, ¿por qué la Iglesia Bautista Sin Paredes no habla en lenguas? Porque ese movimiento carismático no es de esta iglesia. Nosotros somos una iglesia bíblica. ¿Quiere más información? Yo con mucho gusto me puedo sentar todo el tiempo que quiera y puedo traerle más versículos bíblicos y estudiarlo un poco.
Pero recuerde algo. Ay, pastor, es que yo lo he sentido, tenga cuidado. A veces puede ser una tripleta a las 10 de la noche que le haya caído mal. Y esto no se trata de emociones, esto no se trata de lo que yo quiero, se trata de ser bíblico. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero déjenme tocar otro que puede ser delicado. Como iglesia bíblica, que no practicamos nada de esto de los dones carismáticos, nosotros no practicamos lo que es la unción de aceite. O aquí lo que hay es una botellita de agua. Si usted se da cuenta, mi altar aquí, lo que hay es una botellita de agua y un poquito de alcohol para cuando no hay aceite. Ok, vamos a hablar un poquito con respecto a eso. No le voy a coger mucho tiempo. En varias ocasiones se me ha preguntado, pastor, ¿por qué ustedes no practican, no tienen lo que es la práctica de ungir a personas con aceite? Bueno, tenemos que ir a ver qué es lo que dice la Biblia. No lo que es la tradición, no lo que ha sido la práctica de otras denominaciones o lo que practicaron nuestros abuelos. Vámonos a ver lo que dice la Escritura con respecto a este tema. Primero entremos en el Antiguo Testamento. La palabra aceite. La palabra aceite en el idioma hebreo se pronuncia de dos maneras completamente diferentes. La primera se pronuncia como shemen. El shemen es la grasa o la especie o especies líquidas como lo que es el fruto del olivo. En ocasiones se utilizaba para poder cocinar, hacer perfumes con especias y ungüento y medicina y todo lo demás. Y la segunda palabra que se usa es el yichra. El yichra es aceite usado como combustible, se usa de diferentes maneras. Pero en ambos casos, en todos los eventos que vemos de aceite en las Sagradas Escrituras, la base de todo es el aceite de oliva. Vayan siguiéndome. El aceite de oliva. Esa era la base. Por ejemplo, como cuando usted va a hacer un arroz con habichuela, ¿cuál es la base? El arroz. Si usted va a hacer un arroz con gandules, ¿cuál es la base? El arroz. Cuando usted va a hacer un arroz con pitipuá, usted va a hacer la base, el arroz. Aquí se hacían muchos elementos como era lo que era el aceite de la unción, lo que era el aceite para el candelero, como lo que era el aceite para cocinar, como era lo que era el aceite para poder sanar. Toda la base era aceite de oliva en su estado original, pero se elaboraba. Se elaboraba para que pudiese llegar a los diferentes propósitos que se utilizaban. Primero, vemos que el shemen, el aceite, tenía varios propósitos. Uno de ellos era para consagración. Quiere decir que ese aceite se utilizaba después de la elaboración que se hacía, se usaba con el fin de separar algo con un fin. Esto es lo que se conoce como el aceite de la unción, que fue el caso que se utilizó para ser usado con Aarón y sus hijos cuando estaban siendo separados para el servicio de Dios, como se ve en Éxodo 29:1. Los que eran separados como reyes para mostrar la voluntad de Dios, como lo que fue el rey David. Y para separar los utensilios que eran utilizados única y exclusivamente para el tabernáculo. ¿Qué quiere decir? El aceite de unción tenía un propósito. Dios decía, sepárame esto. Sepárame esto. El aceite también lo usaban como una ofrenda. Pero el aceite era en su estado puro, sin modificar, sin alterar, y de allí salían los diferentes usos como lo que era para aceite combustible, como lo vemos en Levíticos 2:1. Y se usa como medicina después de cierta elaboración, como lo vemos en el libro de Isaías capítulo 1 verso 6 y en Ezequiel capítulo 16 verso 9. Una base, para que usted tenga una idea de lo que le estoy hablando. Nosotros usamos la palabra aceite, pero usted no le echa aceite Betis a su motor. Si usted le echa aceite Betis a su motor, ¿qué va a pasar? Se dañó. Pero usted no le echa aceite vamos a buscar, de
Tenemos aceite de motor, tenemos aceite Betis, tenemos aceite... Bueno, usted no usa el aceite tampoco de transmisión para poder hacer el pan, ni tampoco para cocinar, ¿verdad que no? Pero se sigue usando la misma palabra, aceite, porque tiene diferentes connotaciones. Lo mismo sucede en la Biblia. Había aceite de la Santa Unción, había aceite para las lámparas y no se mezclaban, no eran lo mismo, jamás eran lo mismo. Había aceite para poder cocinar. Diferentes, con diferentes propósitos. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra aceite aparece limitadamente y se pronuncia en el griego, no en el hebreo, en el griego como elaión, que prácticamente se refiere al fruto del olivo, específicamente con distintas propiedades o elaboraciones. Cuando se habla en el libro de Mateo 25:2, cuando habla de 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, las insensatas tomaron sus lámparas y no le echaron aceite, pero ese aceite no era el mismo que se usaba para comer, no era el mismo de la unción, era completamente diferente. Esto era aceite combustible. Cuando sanaban enfermos, por ejemplo, allí en Marcos 6:13, esto lo que se está hablando era del lilimento, un ungüento prácticamente elaborado como cuando usted va a hacer medicina. En Lucas 16:6, el aceite que se menciona ahí es un aceite comestible. Pero casi siempre cuando se habla de aceite en el Nuevo Testamento se van directamente a Santiago, capítulo 5, verso 14. Allá habla de aceite. Pero escuche lo que dice, vuelvo y digo, el problema es que no leen con entendimiento, lean razonando lo que dice. Dice Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Le da la lista de lo que tiene que hacer. Rápido salen, tú estás enfermo, tráeme el aceite Betty que te voy a embajar, ¡juáquete! ¿Y por qué lo digo? Porque yo fui partícipe de un evento así. Fuimos a un sitio y quisieron ungir. Pastor, ¿usted trajo? Yo no practico eso. ¿Alguien trajo? No. Le dijeron a la dueña de la casa, ¿tú tienes aceite Betty que me puedas prestar por ahí para ungir a la nena? Y después, cuando fueron a ungir la nena, me dicen, pastor, yo no puedo vivir sin hacerlo. Dice Santiago, porque esa es la excusa que utilizan. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y después dice, únjanle con aceite en el nombre del Señor. Pero lo dejan ahí. ¿Qué dice el verso 15? La oración de fe salvará al enfermo. No le está diciendo que es el aceite. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Este evento lo que habla es lo siguiente. Cuando hay un enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, a los más devotos, a los que tienen esa intimidad con Dios y oren por él. Pero no se queden simplemente en la oración. Tomen acción y apliquen medicina. Muchas personas dicen, si le das medicina es que tú no tienes fe. Santiago lo que está diciendo es, ora. Pero toma acción también, porque el aceite que se revela ahí, lo que está hablando es de aceite medicinal. Pero no sé. La gente no lo puede comprender. Sé que alguno dirá, pastor, Jesús fue ungido. Vuelvo y digo, lea bien. Lea bien. Porque él fue ungido, pero no fue ungido con aceite. Fue con perfume. Lucas 7:46 dice a los discípulos, Jesús les decía, no ungiste mi cabeza con aceite. Recuerde que habíamos dicho que el aceite de aquel tiempo era para poder declarar a alguien rey, gobernante o sacerdote. Y Jesús le está diciendo, no me reconociste como Señor, no me reconociste como tu sacerdote, pero ella derramó perfume sobre mis pies. Perfume. Jesús nunca fue ungido con aceite. Pero si todavía usted tiene dudas con respecto al tema del aceite, ¿y por qué nosotros no lo practicamos? Y usted quiere obviar todo lo que yo le he dicho, simplemente vaya, medite
y analice lo que dice Éxodo 30, verso 22 en adelante, cómo Dios habla de la confección del aceite de la unción. Téngalo y estúdielo. Se lo voy a leer para que tenga idea. Éxodo 30, verso 22 dice, habló Jehová a Moisés. No fue Tito Tuerca el que dio el consejo. Dios habló a Moisés y le dio estas instrucciones, diciendo, tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático, 250, de casia, 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, que era la base en lo que se iba a confeccionar toda esa porción o ese, aquí en Puerto Rico le dicen el mejunje, ¿verdad? El mejunje, todo eso, toda esa especie la vas a mezclar, ¿dónde? No dice que la mezclaras en agua, en aceite. Y dice, de oliva, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. ¿Qué está diciendo allí? Eso no lo iba a hacer cualquiera. Dios decía, toma todo esto, inclusive cuando iban a fabricar cosas, no la fabricaba cualquiera, vete donde fulano, ese es el que la va a fabricar. Él es el que tiene el arte, él tiene el don, yo lo he capacitado para hacer esto. Y él le dice, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. Con él, ¿qué vas a hacer con él? Con él ungirás el tabernáculo de reunión. En otras palabras, me lo vas a separar para mí ese lugar. El arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los separarás, los harás santos, los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocares en ellos será santificado, separado para Dios. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Notaron que el aceite era para separarlos como sacerdote. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, escucha iglesia, 31, hablarás a los hijos de Israel, yo le hablo a la iglesia sin paredes. Este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. Vuelvo y lo digo, verso 32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiese en él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Hay una amenaza. No hay hay una amenaza. Uno como este no volverás a preparar jamás. Pero usted entra en Amazon y lo consigue con olor a popurrí, con vainilla, lo consigue con olor a mirra, o te mandan un estuche con los 3 sabores también, con los 3 olores. Pero ¿cuál es la advertencia? Hermano, eso debe causarnos a nosotros temor y temblor. Uno como este no se volverá a preparar. Pero qué fácil hoy día muchos en el movimiento carismático sacan un pote y empiezan a embarrar aquí y acá. Pastor, pero se derramó sobre hombres, sobre los hombres que Dios estableció que eligieras, no sobre tú. Yo no sé si usted lo notó, tenía unas especificaciones específicas, tenía un propósito específico. No se derramaría sobre otra persona que Dios no haya establecido. Y si se hace otro o algo parecido, sería eliminado. Eso nos debe de asustar. Nos debe de asustar. Amigo, yo lo dejo con esto. ¿Sabes qué? Hoy yo no necesito aceite para ungir. Hoy tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dios nos separaba
Úngelo, separa esto. Úngelo, separa esto. ¿Sabes quién me separó? Dios a través de su Santo Espíritu. Yo no necesito aceite. Mi confianza no está en un aceite. Mi confianza está en aquel que me salvó, en aquel que me redimió, en aquel que me dijo, así quiero que me adores, así quiero que me sirvas, no bajo tu propio intelecto, yo quiero que tú me sirvas como yo quiero que me sirvas. ¿Entiende por qué nosotros no practicamos eso? Y yo puedo seguir hablándole de lo que son las danzas. Yo le puedo seguir hablando de lo que es caer en descanso. Le puedo seguir hablando de algunas otras cosas más, pero el tiempo no me da, así que lo dejo para la semana que viene. Pero ¿a dónde yo quiero llegar, iglesia? Pablo decía, estoy maravillado. Estoy maravillado de qué rápido, después de haber conocido la verdad de Cristo, te separaste. Iglesia sin paredes de salida, no estamos ajenos a lo que dice la Escritura. Porque yo no he rehusado hablarle todo el consejo de Dios. Usted quiere entrar dentro de unas prácticas diferentes. Ese es su deseo, no el deseo de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quizás puede sonar un tema más como, esto fue un estudio, no fue un sermón. Yo creo que tiene un poco de ambas. Porque Pablo cuando le escribió a la iglesia, los amonestó. Hagan la voluntad de Dios. No ignoren lo que se le ha enseñado. Escudriñenlo. Analicen. Mediten. Y si es la voluntad de Dios, caminen en ella. Si lo que yo le he dicho no es palabra de Dios, simplemente deséchela, sáqueme de aquí y busquen otro pastor que le enseñe la palabra. Pero mientras yo le enseñe lo que dice la Escritura, yo estoy tranquilo. ¿Cuál era el propósito de Pablo para con el pueblo? Era que se mantuvieran fieles en la palabra. Mi propósito detrás de todo esto es que puedan ser fieles en la palabra. Y a través de nuestra fidelidad en la palabra, Dios sigue bendiciendo la iglesia. La sigue haciendo crecer y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Y a través de conocer las Sagradas Escrituras, ¿sabes qué? Muchos decían, yo quiero servirle a ese Dios. Y tú no estás aquí por casualidad. No estás aquí por casualidad. Hay un propósito. Que tú conozcas la voluntad de Dios y que camines en esa voluntad de Dios. ¿Cuántos reciben la palabra el día de hoy? Señor Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.